Solo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida, que siempre fue la tuya, aunque nunca lo supiste. Pero solo tú conocerás mi secreto, cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta. Cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida. Una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. Pues así empieza, queridos escuchantes de Un libro, una voz, esta novela de Stefan Zweig, publicada en 1922 y que se llama Carta de una desconocida. En la Viena de 1900, un prestigioso novelista recibe una carta de una mujer cuyo nombre no le dice nada. El tono apasionado de la carta le fascina y le sorprende a la vez. Aquella mujer lo conoce muy bien y, sin embargo, para él la remitente es una auténtica desconocida. Vamos a narrar pues este gran libro, esta gran historia de amor, y vamos a disfrutarla como se merece. Vamos con el episodio número 1 y no olvidéis suscribiros. Muchísimas gracias por la escucha y saludos cordiales. Carta de una desconocida. Cuando por la mañana temprano el famoso novelista Herres regresó a Viena después de una refrescante salida de 3 días a la montaña, decidió comprar el periódico. Al pasar la vista por encima de la fecha, recordó que era su cumpleaños. 41, se dijo, pero esta constatación no le agradaba ni le desagradaba. Echó un vistazo a las crujientes páginas del periódico y se fue a su casa en un coche de alquiler. El mayordomo le informó de 2 visitas y de algunas llamadas recibidas durante su ausencia, y le entregó el correo acumulado en una bandeja. Él lo examinó con indolencia y abrió un par de sobres cuyos remitentes le interesaron. Vio una carta con caligrafía desconocida y en apariencia demasiado voluminosa que, en un principio, dejó de lado. Entretanto le sirvieron el té. Se reclinó cómodamente en la butaca, hojeó el periódico y algunos folletos. Después encendió un cigarro y cogió la carta a la que no había prestado atención. Era un pliego de unos 25 folios escritos precipitadamente con letra femenina, desconocida y nerviosa. Más que una carta parecía un manuscrito. Palpó de nuevo el sobre, instintivamente, por si encontraba alguna nota aclaratoria. Estaba vacío. En él no había más que aquellas hojas, ni la dirección del remitente ni tan siquiera una firma. ¡Qué extraño!, pensó, y cogió nuevamente la carta. A ti, que nunca me has conocido. Ponía como encabezamiento, como si fuera un título. Perplejo, se planteó, ¿iba esto dirigido a él o a una persona imaginaria? De pronto se despertó su curiosidad y empezó a leer. Mi hijo murió ayer. Durante 3 días y 3 noches he tenido que luchar con la muerte que rondaba a esa pequeña y frágil vida. Permanecí sentada al lado de su cama 40 horas, mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo ardiente. Sostuve paños fríos sobre su hirviente sien y, día y noche, sujeté sus intranquilas manos. La 3ª noche me derrumbé. Mis ojos ya no podían más. Se me cerraban sin darme cuenta. Estuve durmiendo 3 o 4 horas en el duro asiento y, entre tanto, se lo llevó la muerte. Ahora, pobrecito, está aquí tendido, mi querido niño, en su estrecha cuna, igual que en el momento de morir. Solo le han cerrado los ojos, sus ojos oscuros e inteligentes. Le han cruzado los brazos encima de la camisa blanca
y queman 4 cirios en los 4 extremos de su cama. No me atrevo a mirar, no me atrevo a moverme porque cuando oscilan, los cirios deslizan sigilosamente sombras sobre su rostro y su boca cerrada, y es como si sus facciones cobraran vida y yo pudiera pensar que no está muerto, que volverá a despertarse y con su voz clara me dirá alguna chiquillada. Pero sé que está muerto y no quiero volver a mirarlo para no volver a tener esperanzas. No quiero engañarme otra vez. Lo sé. Mi hijo murió ayer. Ahora solo te tengo a ti en el mundo. Solo a ti, que no sabes nada de mí, que juegas o coqueteas con personas y cosas sin sospechar nada. Solo a ti, que nunca me has conocido, pero al que siempre he querido. He cogido el 5.º cirio y lo he puesto aquí, en la mesa, desde donde te escribo, porque no puedo estar a solas con mi hijo muerto sin que se me desgarre el alma. ¿A quién podría hablarle en esta terrible hora, sino a ti, que fuiste y eres todo para mí? Quizá no pueda hablarte de una forma muy clara, quizá no me entiendas. Tengo la cabeza embotada, se me contraen las sienes y siento martillazos, las extremidades me duelen tanto. Creo que tengo fiebre, quizás incluso tenga la gripe, que ahora va de puerta en puerta. Eso estaría bien porque me iría con mi hijo y no tendría que hacerme ningún daño. A veces se me oscurece la vista y quizá no pueda acabar de escribir esta carta, pero quiero reunir todas mis fuerzas para, por una vez, solo esta vez, hablarte de ti, amor mío, que nunca me conociste. Solo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida, que siempre fue la tuya, aunque nunca lo supiste. Pero solo tú conocerás mi secreto. Cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta, cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. No te inquietes por mis palabras. Una muerta ya no quiere nada. No quiere ni amor, ni compasión, ni consuelo. Solo quiere una cosa de ti: que creas todo lo que te confiesa mi dolor, un dolor que solo busca amparo en ti. Lo único que te pido es eso, que creas todo lo que te cuento. Uno no miente en la hora de la muerte de su único hijo. Quiero descubrirte toda mi vida, la verdadera, que empezó el día en que te conocí. Antes había sido solo algo turbio y confuso, una época en la que mi memoria nunca ha vuelto a sumergirse. Debía de ser como un sótano polvoriento, lleno de cosas y personas cubiertas de telarañas, tan confusas que mi corazón las ha olvidado. Cuando llegaste, yo tenía 13 años y vivía en el mismo edificio donde tú vives ahora, en el mismo edificio donde estás leyendo esta carta, mi último aliento de vida. Vivía en el mismo rellano, frente a tu puerta. Juraría que ya ni te acuerdas de nosotros, de la pobre viuda de un funcionario administrativo. Iba siempre de luto y de su escuálida hija adolescente. Era como si nos hubiéramos ido hundiendo en una miseria pequeño burguesa. Quizá no has oído nunca nuestros nombres porque, además de no tener ninguna placa en la puerta, nadie venía a vernos, nadie preguntaba por nosotros. Hace ya tanto tiempo de aquello, 15 o 16 años. No, seguro que no te acuerdas, querido, pero yo... recuerdo cada detalle con fervor, recuerdo como si fuese hoy el día, no, la hora en que oí hablar de ti por primera vez y cuando por primera vez te vi. Y como no habría de recordarlo, si fue entonces cuando el mundo empezó a existir para mí. Permíteme, querido, que te lo cuente todo desde el principio. Espero que no te canses durante este cuarto de hora en que vas a oír hablar de mí, igual que yo no me he cansado de ti a lo largo de mi vida. Antes de que te mudaras a nuestra casa, vivía detrás de tu puerta una gente desagradable y malvada, de talante violento. Siendo pobres como eran, lo que más odiaban era la pobreza de sus vecinos, la nuestra porque no queríamos tener nada que ver con la tosca brutalidad proletaria. El hombre era un borracho y pegaba a su mujer. A menudo nos despertábamos durante la noche por el estruendo de sillas caídas o platos rotos. Una vez la esposa llegó a correr por las escaleras con la cabeza sangrienta
y los pelos revueltos, seguida de su marido, borracho, hasta que la gente salió de sus casas. Lo amenazaron con llamar a la policía. Mi madre, ya desde un principio, había evitado cualquier tipo de relación con ellos y me prohibió hablar con sus hijos, quienes aprovechaban cualquier oportunidad para resarcirse conmigo. Cuando me encontraban por la calle me insultaban, incluso llegaron a lanzarme una bola de nieve tan apretada que me empezó a sangrar la frente. Todos los vecinos sentían hacia ellos un odio instintivo y, cuando de pronto sucedió algo, creo que encerraron al hombre por robo y tuvieron que mudarse, pudimos respirar tranquilos. En el portal estuvo colgado un par de días un cartel de casa en alquiler. Fue retirado unos días más tarde y, a través del portero, se extendió el rumor de que un escritor, un hombre tranquilo y solitario, había alquilado el piso. Así fue como oí tu nombre por primera vez. Unos días después vinieron unos pintores, unos tapiceros y una brigada de limpieza para quitar todo lo que los antiguos inquilinos habían dejado en el piso. Empezaron a dar martillazos, a picar, a limpiar y a rascar, pero mi madre estaba contenta porque, según decía, aquello era el fin de ese sucio desorden. No te llegué a ver durante la mudanza. Todos estos trabajos los supervisaba tu mayordomo, ese mayordomo señorial de pelo gris, pequeño y serio, que lo dirigía todo con aire de entendido, silencioso y preciso. Eso nos impresionaba mucho a todos, primero porque tener un mayordomo de tanta categoría en nuestra vecindad era algo completamente nuevo y, después, porque era muy atento con todos, aunque mantenía cierta distancia respecto al servicio doméstico o a entablar conversaciones amistosas. Desde el primer día saludó a mi madre respetuosamente, como a una dama, e incluso conmigo, la chiquilla, se mostraba amable y educado. Cuando te nombraba, lo hacía siempre con cierta veneración, con un respeto singular. Se veía enseguida que sus sentimientos eran más que los de un fiel servidor. Y por eso lo quise tanto al viejo Johann, aunque envidiaba que pudiera estar siempre a tu alrededor, sirviéndote. Te explico todo esto, querido, todas estas pequeñas, casi ridículas cosas, para que entiendas el poder que tenías sobre mí, aquella tímida y asustadiza niña. Ya antes de entrar en mi vida, un halo nimbaba tu persona. Estabas rodeado de una atmósfera de lujo, de maravilla y misterio. Todos los vecinos de aquella casa humilde, la gente que tiene una vida opaca, siempre curiosea todo lo que pasa más allá de su puerta. Esperábamos impacientes tu llegada. Y, en mi caso, esa curiosidad aumentó cuando, un mediodía, al llegar del colegio, vi el camión de mudanzas delante de la casa. La mayor parte del mobiliario, las piezas más pesadas, ya las habían subido los mozos. Ahora solo se llevaban cosas pequeñas hacia arriba. Me quedé de pie en la puerta para poder admirarlo todo. Tus cosas eran muy especiales, tanto que nunca antes había visto nada igual. Había fetiches indios, esculturas italianas, grandes y deslumbrantes cuadros. Finalmente vinieron los libros, tantos y tan bonitos que nunca hubiera imaginado que pudieran existir. Los iban apilando en la puerta, los cogía el mayordomo, uno por uno, y les quitaba el polvo con cuidado. Me acerqué sigilosamente para contemplar cómo iba creciendo la pila. Tu criado no me echó, pero tampoco me animó a quedarme allí. No me atreví a tocar nada, aunque me hubiese gustado acariciar el suave cuero de algunas cubiertas. Miré algunos de los títulos tímidamente. Algunos eran ingleses o franceses, y otros en idiomas que no entendía. Creo que los hubiese podido estar mirando durante horas, pero mi madre me llamó. En toda la noche no pude pensar sino en ti, aún antes de conocerte. Yo solo tenía una docena de libros baratos, encuadernados con cartones rotos, y los quería más que a nada en el mundo. Los leía una y otra vez. Y ahora me asediaba la pregunta de cómo sería el hombre que poseía y había leído tantos y tan maravillosos libros. Tenía que ser un hombre muy rico y culto para dominar tantos idiomas. Se me despertaba una especie de etérea veneración al pensar en todos esos libros. Traté de imaginarte. Eras un señor con gafas y una larga barba blanca, parecido a mi profesor de geografía, solo que más benévolo, más guapo y más cortés.
No sé por qué estaba tan convencida de que tenías que ser guapo, aun creyéndote un hombre mayor. Esa misma noche, y aún sin conocerte, soñé por primera vez contigo. Al día siguiente te instalaste, pero por mucho que estuve espiando, no te pude ver el rostro. Esto aumentaba mi curiosidad. Finalmente, al tercer día te vi, y la sorpresa fue conmovedora. Eras tan distinto, con tan poca semejanza a mi imagen infantil de un dios paternal. Había soñado con un viejo bonachón y con gafas, pero llegaste tú, con el mismo aspecto que tienes ahora, un hombre que no cambia, para el que los años no pasan. Vestías un encantador traje deportivo marrón claro y subías la escalera de 2 en 2 con tu juvenil e incomparable estilo. El sombrero lo llevabas en la mano, por lo que, con indescriptible sorpresa, pude ver tu radiante y despierto rostro y tu cabello lleno de vida. Me asusté de lo joven, guapo, esbelto y elegante que eras. Es extraño que en ese primer segundo pudiera descubrir eso que en ti me sorprende y sorprende a los demás. Vi que eras dos personas en una, un joven ardiente, impulsivo y aventurero, y, al mismo tiempo, en tu arte, un hombre enormemente serio, responsable y cultivado. Sin darme cuenta percibí algo que después vieron todos, que llevabas una doble vida, una vida con una superficie abierta al mundo y otra en la sombra, que solo tú conocías. Esta profunda ambigüedad, el misterio de tu existencia, me atrajo desde el primer momento, cuando solo tenía 13 años. ¿Entiendes ahora, amor mío, qué maravilla, qué enigma más seductor debiste resultarle a aquella niña? Descubrí que esa persona a la que tanto se respetaba por haber escrito libros, por ser famoso en ese otro mundo, era un joven animoso y elegante de 25 años. No necesito decirte que desde aquel día, en nuestra casa, en mi pequeño mundo infantil, lo único que me interesó fuiste tú. Mi vida giraba alrededor de la tuya. Tu vida me preocupaba con toda la insistencia, la obsesiva obstinación de una niña de 13 años. Te observaba, vigilaba tus costumbres y la gente que venía a verte, y todo ello, lejos de disminuirla, aumentaba la curiosidad que sentía por ti. Esta dualidad tuya se expresaba claramente en la variedad de tus visitantes. Venían personas jóvenes, descuidados estudiantes amigos tuyos con los que te reías y divertías. Después estaban las damas que llegaban en coche. Alguna vez el director de la ópera y el gran director de orquesta, aquel al que tenía respeto solo con verlo de lejos en la tarima. También se escabullían por tu puerta algunas muchachas jóvenes, estudiantes de la escuela de comercio. En fin, muchas y muchas mujeres. Yo nunca me preocupé por todo eso, ni siquiera cuando una mañana, al ir al colegio, vi salir a una dama cubierta de espesos velos. Yo solo tenía 13 años y no sabía que la curiosidad especial con la que te miraba y espiaba se llamaba amor. Pero todavía recuerdo perfectamente el día y la hora exacta en que te entregué mi corazón para siempre. Había salido a dar un paseo con una amiga del colegio y estábamos charlando en el portal. Llegó un coche, se paró, y de él saliste tú de ese modo impaciente y espontáneo que todavía hoy me enloquece. Viniste hacia la entrada. No sé qué me impulsó a abrirte la puerta y ponerme en tu camino, de modo que casi tropezamos. Me miraste con calidez, suavemente, y me sonreíste con ternura. Sí, con ternura. No lo puedo describir de otra forma. Me dijiste con una tenue y afable voz: «Muchas gracias, señorita». Eso fue todo, querido. Pero desde ese segundo, desde que sentí esa tierna y suave mirada, quedé a tu merced. Después comprendí que esa mirada que atrae, que te envuelve y te desnuda a la vez, esa mirada de seductor consumado, era tu modo de mirar a todas las mujeres que se cruzaban en tu camino, a cualquier vendedora que te atendía, a cualquier criada que te abría la puerta. No eres consciente de la fuerza de esa mirada que tu ternura hacia las mujeres hace parecer más dulce y afectuosa en su insistencia. Pero yo, con 13 años, no sospechaba nada de eso. Vivía como sumergida en fuego. Creí que esa ternura solo era para mí sola. Como adolescente, en un segundo,
se despertó en mí la mujer que había de enamorarse de ti para siempre. ¿Quién es él?, preguntó mi amiga. No le pude responder al momento. Me resultaba imposible pronunciar tu nombre. En ese segundo, en ese único segundo, se convirtió en algo sagrado, en un secreto. Un vecino de esta casa. Tartamudeé de forma poco elegante. Pero, ¿por qué te has puesto tan roja cuando te ha mirado?, se burlaba mi amiga con la malicia de una niña curiosa. Y precisamente porque sentía que se reía de mi secreto, las mejillas se me sonrosaron todavía más. Contesté de un modo tosco por lo embarazoso de la situación. «Tonta», le dije con agresividad. Me hubiese gustado ahogarla, pero ella se reía aún más escandalosamente, con más ironía. Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas por la rabia que me invadía y eché a correr por las escaleras, dejándola plantada en el portal. Desde aquel momento te quise. Sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo, a ti, tan mal acostumbrado, pero créeme, ninguna te ha querido tan devotamente como yo. Ninguna te ha sido tan fiel ni se ha olvidado tanto de sí misma como lo he hecho yo por ti. No hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas. Es humilde y servil, tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta. Solo los niños solitarios pueden contener su pasión. Los otros hablan de sus sentimientos en grupo, se abren estimulados por la confianza y han oído hablar y han leído mucho sobre el amor. Saben que es un destino común para todos. Juegan con él como un juguete, presumen de él como los muchachos con su primer cigarrillo. Pero yo no tenía a nadie en quien confiar, nadie me había instruido ni prevenido, ni tenía experiencia alguna. No sabía nada. Me entregué ciegamente a mi destino como quien se lanza a un abismo. Todo lo que crecía y florecía en mí se volcaba en ti. No dejaba de soñar contigo, mi único confidente. Mi padre hacía tiempo que había muerto. Mi madre se me hacía extraña con su eterno abatimiento y sus escrúpulos de viuda pensionista, y las disolutas compañeras del colegio me repelían porque jugaban frívolamente con lo que a mí me llenaba de pasión. Por eso concentré en ti todo lo que en circunstancias normales se hace añicos y se dispersa. Te ofrecí todo mi haz de sentimientos y toda mi impaciente persona. Para mí eras... ¿Cómo explicártelo? Cualquier comparación sería pobre. Para mí lo eras todo, toda mi vida. Todo existía solo si tenía relación contigo. Toda mi vida solo tenía sentido si se vinculaba a ti. Transformaste toda mi existencia. En el colegio pasé a ser la primera de la clase en lugar de una alumna mediocre e indolente. Leía 1000 libros hasta altas horas de la madrugada porque sabía que tú los adorabas. De pronto, para asombro de mi madre, empecé a tocar el piano de forma obsesiva porque creía que amabas la música. Lavaba y cosía mi ropa solo para parecerte pulcra y aseada. Me horrorizaba que mi viejo delantal del colegio era una bata de mi madre transformada en delantal, tuviera un remiendo cuadrado a la izquierda. Temía que lo pudieras detectar y me despreciaras. Por eso lo escondía siempre detrás de la cartera mientras subía las escaleras corriendo. ¡Qué ingenua! Tú apenas volviste a fijarte en mí. Apenas me miraste otra vez. Y con todo, yo no hacía otra cosa en todo el día que esperarte y espiarte. Nuestra puerta tenía una pequeña mirilla de latón por cuyo agujero redondo se podía ver la puerta de tu casa. Esta mirilla, no te rías, querido, aún hoy no me avergüenzo de aquellas horas. Era el ojo por el que yo veía el mundo. Allí, en el recibidor helado, temiendo las sospechas de mi madre, pasé muchos meses y años con un libro en la mano, tardes enteras al acecho, tensa como la cuerda de un violín que vibraba cuando tu presencia la rozaba. Siempre estaba a tu alrededor, siempre en tensión y movimiento, pero tú no podías advertirlo. Era como la presión del muelle del reloj que llevas en el bolsillo, que pacientemente cuenta y mide tus horas a oscuras.
que te acompaña en tu trayecto con palpitaciones inaudibles y sobre el cual tu mirada rápida se desliza solamente una vez en millones de segundos ininterrumpidos. No sabía todo sobre ti. Conocía cada una de tus costumbres, cada corbata, cada traje. Llegué a distinguir a todos tus conocidos y separé los que más me gustaban de los que me resultaban antipáticos. De los 13 a los 16 años viví cada hora dentro de ti. ¡Ay! ¡Cuántas tonterías llegué a hacer! Besaba el picaporte de la puerta que había tocado tu mano. Robaba las colillas de los cigarrillos que habías tirado antes de entrar. Para mí eran sagradas porque habían tocado tus labios. Por la noche bajaba 100 veces a la calle con cualquier pretexto para ver en cuál de tus ventanas había luz y sentir tu presencia invisible con mayor certeza. Las semanas que te ibas, siempre se me helaba el corazón cuando veía que el bueno de Johann bajaba tus bolsas amarillas de viaje. Mi vida se detenía, no tenía sentido alguno. Iba arriba y abajo, de mal humor, aburrida, enojada, y siempre tenía que ir con cuidado para que mis ojos llorosos no descubrieran mi desesperación a mamá. Sé que todo esto que te cuento son exaltaciones ridículas, chiquilladas. Debería avergonzarme, pero no lo hago porque mi amor por ti nunca fue tan puro y tan apasionado como en aquellos excesos pueriles. Podría explicarte durante horas y días cómo vivía contigo por aquel entonces, aunque apenas conocías mi cara. Si me topaba contigo por las escaleras y no había forma de evitarlo, el miedo a tu mirada ardiente me hacía pasar corriendo, cabizbaja, como el que se tira al agua, no fuera caso que el fuego me abrasase. Podría hablar durante horas y días de lo que para ti desapareció hace mucho tiempo, reconstruir el calendario de tu vida, pero no quiero aburrirte, no quiero atormentarte. Solo te confiaré la experiencia más hermosa de aquellos años y solo te pido que no te burles de su insignificancia. Para mí, tan niña, era un infinito. Debía de ser domingo. Tú estabas de viaje y tu sirviente, con la puerta del piso abierta, entraba a las pesadas alfombras después de sacudirlas. Estaba sudando, pobrecito. En un ataque de valentía repentino fui a preguntarle si podía ayudarle. Se sorprendió, pero me dejó echarle una mano y así pude ver el interior de tu piso. No podrías imaginar con qué respeto, con qué devoción. Tu mundo, el escritorio donde trabajabas con un jarrón de cristal azul, tus armarios, tus cuadros, tus libros. Solo di una ojeada fugaz, como un ladrón, en tu vida, porque seguro que el fiel Johann no me hubiese permitido contemplarlo todo con tranquilidad. Aún así, con una sola mirada fui capaz de absorber toda aquella atmósfera y tuve alimento para soñarte siempre, despierta y dormida. Ese momento, ese instante tan breve, fue el más feliz de mi niñez. Te lo quería explicar para que tú, que no me conoces, empezarás a ser mínimamente consciente de cómo una vida dependía de ti y en ti se sustentaba. Quería explicarte este y también otro momento, que fue el más terrible y que, por desgracia, no llegó mucho después que el primero. Como te iba diciendo, me había olvidado de todo por estar tan pendiente de ti. No hacía caso a mi madre ni me preocupaba por nadie. No me di cuenta de que un hombre mayor, un comerciante de Innsbruck, pariente lejano de mi madre, venía a menudo a casa y llevaba a mi madre al teatro, de modo que me quedaba sola y podía pensar en ti, espiarte. Él no va más de mi felicidad, lo único que me interesaba. Un día mi madre me llamó con cierta formalidad para que fuera a su habitación. Quería hablar conmigo seriamente. Empalidecí y oí cómo mi corazón latía con fuerza. ¿Sospechaba algo? Mi primer pensamiento fuiste tú, el secreto que me unía al mundo. Pero mi madre también estaba confusa. Me besó, cosa que no hacía nunca, afectuosamente en ambas mejillas, me hizo sentar en el sofá a su lado y empezó a titubear, diciéndome que su pariente, también viudo, le había propuesto que se casara con él y que ella pretendía aceptar, más que nada por mí. La sangre empezó a hervirme en el corazón, solo un pensamiento bullía en mi interior: tú. Pero, ¿nos vamos a quedar aquí?, pude balbucear. No, nos mudamos a Innsbruck,
Ferdinand tiene allí una casa muy bonita. No escuché nada más, no veía nada, todo había quedado a oscuras. Después supe que me había desmayado. Al parecer, según oí que le contaba mi madre a mi padrastro, quien se había quedado esperando detrás de la puerta de la habitación, yo había empezado a retroceder con las manos abiertas y me había desplomado en el suelo. Lo que pasó en los días siguientes, cómo me resistí, siendo una criatura débil, a la imposición de sus deseos, no te lo puedo explicar. Solo de pensarlo me tiemblan las manos al escribir. No podía desvelar mi verdadero secreto, así que mi resistencia parecía solo tozudez, maldad y obstinación. Nadie más habló conmigo. Todo sucedió a mis espaldas. Aprovechaban las horas que estaba en el colegio para preparar el traslado, y cuando volvía encontraba otro mueble desmontado o que había sido vendido. Veía cómo se desintegraba el piso y, con él, mi vida. Un día, al regresar a la hora de comer a casa, vi que un camión de mudanzas había venido para llevárselo todo. En las habitaciones vacías quedaban las maletas hechas y 2 camas plegables. Mamá y yo íbamos a pasar una noche, la última allí, porque a la mañana siguiente partiríamos para Innsbruck. Aquel último día sentí con certeza, firmemente, que no podía vivir lejos de ti. Eras mi única salvación. Nunca podré precisar cómo me imaginaba todo aquello o si era suficientemente capaz de pensar con claridad durante aquellas horas de desconsuelo. Solo sé que me puse en pie. Mi madre había salido para caminar hacia tu casa tal como iba vestida, con el uniforme de la escuela. No caminaba. Me desplazaba con las piernas rígidas, con las articulaciones temblorosas me arrastraba como atraída magnéticamente hacia tu puerta. Ya te he dicho que no sé muy bien lo que quería. Quizá caer a tus pies y suplicarte que me acogieras como si fuera una criada, como una esclava. Temo que te vas a reír del inocente fanatismo de una muchacha de 15 años, pero no te reirías, querido, si supieras cuánto tiempo permanecí allí afuera, en el rellano helado, rígida por el miedo, pero como atraída por un poder de difícil comprensión. Si supieras cómo conseguí que el brazo tembloroso se me despegara algo del cuerpo, que se levantara. Fue toda una batalla en una angustiosa eternidad de segundos para que mi dedo pulsase el timbre de tu puerta, esa llamada estridente que contrastaba con el silencio que le siguió. Cuando mi corazón y mi sangre se detuvieron, aún hoy me traspasa los oídos. Entonces, solo pendientes de si abrías la puerta. Pero tú no apareciste. Nadie vino a abrir la puerta. Probablemente habías salido esa tarde y Johann quizás estaba comprando. A oscuras, y aún con el sonido del timbre retumbando en mis oídos, volví a nuestro piso sin muebles, vacío, y me dejé caer encima de una manta de viaje, exhausta, como si hubiese estado durante horas con una profunda capa de nieve bajo mis pies. Pero, por debajo de ese cansancio, me quemaba la determinación inagotable de verte, de hablar contigo antes de que se me llevaran. No era un pensamiento sensual, porque aún era inexperta. Solo podía pensar en ti. Solo quería verte aún otra vez y pegarme a ti. Toda la noche, toda esa larga y espantosa noche, querido, estuve esperándote. En cuanto mamá se tumbó en la cama y se quedó dormida, me acerqué de puntillas al recibidor para escuchar a través de la puerta y saber en qué momento regresabas a casa. Estuve esperando toda la noche, aunque era una noche gélida de enero. Estaba cansada, tenía el cuerpo dolorido y ya no quedaban butacas donde sentarse, de modo que opté por tumbarme en el suelo frío, aunque me llegaba una corriente de aire por debajo de la puerta. Estaba solamente con un fino camisón sobre el suelo helado que me hacía daño porque no me abrigaba ninguna manta. No quería sentir calor por miedo a dormirme y no oír tus pasos. Tenía calambres en los pies y los brazos me temblaban. Tenía que levantarme continuamente por el frío que hacía en esa horrible oscuridad. Pero esperé y te esperé como si estuviese esperando mi destino. Finalmente, debían de ser las 2 o las 3 de la madrugada, oí que abajo se abría la puerta principal y justo después unos pasos de alguien que estaba subiendo las escaleras.
Se me pasó el frío de golpe. Me entró una calentura inesperada. Abrí nuestra puerta sigilosamente, dispuesta a precipitarme encima de ti para caer a tus pies. No sé qué hubiese hecho en aquel momento, loca de mí. Los pasos se acercaban. La luz temblorosa de una vela subía hacia mí. Temblando, agarré el pomo de la puerta. ¿Eras tú quien se acercaba? Sí, querido, eras tú. Pero no ibas solo. Oí una risa queda, íntima, el crujir de un vestido de seda, y como tú hablabas en voz baja, regresabas a casa con una mujer. No sé cómo pude sobrevivir a aquella noche. A la mañana siguiente, a las 8, se me llevaron hacia Innsbruck. Ya no me quedaban fuerzas para resistirme.